Soy uno de entre los miles de peregrinos que año tras año emprendemos la marcha del Cerro del Sangremal a la colina del Tepeyac. Y en ocasión de celebrarse este año de 1986, el primer centenario de las peregrinaciones a pie de Querétaro al Santuario Guadalupano, he querido hacer una muy breve reseña de esta inolvidable peregrinación, la número 100. Se trata de un relato personal, modesto y superficial, porque cualquier descripción de esta hermosa aventura resulta pobre, porque no se puede narrar, no hay palabras para hacerlo, porque es algo que se vive, que se siente muy dentro, y porque hablando de María, cualquier relato debe estar lleno de amor y de poesía, ya que es la Madre de Dios y Madre nuestra, y abogada y medianera de sus pequeños hijos en su advocación. Comienzo mi relato. Es la madrugada del domingo 13 de julio. Son casi las 4 de la mañana cuando llegamos al santuario de Guadalupe, mejor conocido como Templo de la Congregación. Sus campanas llaman a misa. Aquí, al igual que muchos años antes y junto con miles de peregrinos, asistimos al santo sacrificio de la misa, Buen Viaje, en la que el director espiritual de la peregrinación, Padre José Morales, en su homilía nos recuerda, entre otras cosas, el fiel cumplimiento del decálogo del peregrino. Además nos dice: Ya estamos a punto de ofrecer un himno de Ave María, de Padre Rey, de alabanza y de canto. Así que todos ellos dignamente a tus oídos de Madre de Dios. Señora, Madre nuestra, te consagramos nuestra peregrinación. Cúbrenos a todos tus protectores. Haz que seamos verdaderamente cual ciegos peregrinos, llenos de humildad como los primeros peregrinos de esta hermosa romería queretana. Haz que llevemos en nuestro corazón esta caridad del buen samaritano, para que verdaderamente nos llamemos hermanos y así nos mostremos a nuestros prójimos. Haz que verdaderamente nosotros hagamos un himno enorme y hermoso que llegue a tus manos y de tus manos para la alabanza del eterno Dios omnipotente. Al finalizar la celebración, recibimos la bendición con el Santísimo. Nuevamente habla el Padre Morales. En el nombre de Cristo y de Santa Guadalupe, vamos a dar los primeros pasos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! Y aquí vamos a vivir, aunque sea cada año, la verdadera vida cristiana, esa vida en la que rezando o cantando, en silencio o con algarabía, con lágrimas en los ojos o con sonrisas en los labios, pero siempre con alegría en el corazón, que nos permite soportar el cansancio de las largas jornadas, el rigor de los elementos, agua, sol y viento, los cuales, por el contrario, van cultivando en lo más íntimo de nuestro ser los sentimientos más nobles de un amor jamás sentido y que habremos de depositar 8 días más tarde a las plantas de la Guadalupana, como una ofrenda del hombre, del verdadero hombre, que hace pública su convicción y su devoción por aquella que fue concebida sin mancha del pecado original. Desde la congregación nos dirigimos a la antigua ermita de la Cuesta China, que desde 1957 y por muchos años fue el punto de partida de la peregrinación y de diversos actos, como la celebración. Ha quedado abandonada solo como un bello recuerdo. Hoy, en memoria de esta celebración centenaria, se dispuso que volviéramos a estar allí para recordar y recibir la bendición de la partida. El Padre Morales, director espiritual de la peregrinación, nos dirigió unas palabras y, entre otras cosas, nos dice: Ya unos instantes y empezaremos nuestra marcha. Si quiere que la bendición sea desde este lugar, para que ustedes hagan la intención de ofrecerle a la Virgencita toda nuestra peregrinación que se inicia en estos momentos. Vamos a hacerle a la Santísima Virgen nuestra primera oración, nuestra primera bendición. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes.
Ve con nosotros a todas partes y solo nos dejes y que nos acompañe tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Rafael Arcángel, ruega por nosotros. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Que viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva! A ofrecerle al Señor desde nuestro primer paso, hermanos peregrinos. Miles de hombres de todas las clases sociales, ricos, pobres, ancianos, jóvenes y niños en cristiana hermandad. Comenzamos una nueva aventura, al andar de nuevo ese conocido camino con una sola idea: honrar a Dios y a la Virgen de Guadalupe, Reina de México y Emperatriz de América. Avanzamos lentamente mientras se forman los grupos, entonando las mañanitas guadalupanas y algunos otros cantos propios de estas peregrinaciones. Es una mañana nublada que por el oriente se adorna con los maravillosos colores que tienen nuestros amaneceres. Las nubes nos acompañan con el fresco matinal hasta la exhacienda de la Noria. Durante el trayecto rezamos la primera parte del rosario. Nos damos cuenta de algunas innovaciones. Estrenamos nueva capilla móvil, más amplia y funcional, que sustituye a la anterior que se estrenó en 1960. En los estandartes y números de grupo hay uniformidad. Todos ostentan una leyenda que dice: Querétaro a pie al Tepeyac, un siglo de seguir la senda de María, y un emblema en donde se dibujan las torres del templo de la congregación en la parte baja de la izquierda y la Basílica de Guadalupe en la parte superior derecha. Arriba, en medio, la imagen de un busto de Nuestra Señora de Guadalupe y a su derecha una rosa. Y partiendo de la parte baja las fechas 1986-1886. A la izquierda vemos a un peregrino caminando. Al pie, primer centenario. A las 8 de la mañana en los campos de la Noria se celebra la primera misa al aire libre, a la que asisten la casi totalidad de los peregrinos procedentes de Querétaro y que vamos a emprender esta memorable romería. El excelentísimo señor obispo de Querétaro, Monseñor Alfonso Torisco Vián, viene a despedirnos y a desearnos feliz viaje. Al dirigirse a su grey, habla sobre el ateísmo moderno como el enemigo número 1 de la Iglesia Católica, exhortándonos a marchar sin odios ni rencores y llegar a la Basílica a postrarnos a las plantas de Santa María de Guadalupe con unidad, caridad y amor. Y agrega: Empezamos pues en el nombre de Dios esta peregrinación en el centenario, al cumplirse los 100 años de que hubo por primera vez una peregrinación a pie de Querétaro al Tepeyac. Estamos todavía dentro del marco del 5º aniversario de la evangelización de América Latina, que empezó desde el descubrimiento, cuando vinieron al poco tiempo los primeros frailes franciscanos, los 12, que venían como los 12 apóstoles. Luego de este acto comunitario, emprendemos nuevamente el camino amenizando nuestro andar con alegres cantos. Poco almuerzo. Una vez satisfechas nuestras necesidades reales y tras un descanso prolongado, continuamos la marcha. Entre este sitio y el poblado La Palma se reza la segunda parte del rosario, entonando también cánticos entre cada misterio. A las 2 de la tarde comienza en el campo Juan Diego de La Palma la novena. Sigue la plática y la segunda misa dominical. En este lugar, al inicio de la plática, comienza a llover copiosamente hasta convertirse en un fuerte aguacero que prácticamente inunda las calles. Por fortuna nosotros nos encontramos bajo el techo del templo, pero para abandonar el poblado tenemos que atravesar por verdaderos ríos. El agua casi nos llega a la rodilla. En esta situación continuamos la caminata cantando, rezando el trisagio y la tercera parte del rosario. Soportamos con entereza el chaparrón hasta cumplir la primera jornada a Pedro Escobedo, a donde llegamos al filo de las 4:30. A pesar de las inclemencias del tiempo, la alegría de haber cubierto esta primera etapa no decayó en ningún momento y se nos recibe como en otros años con gran bullicio, con cohetes y vuelo de campanas que se mezclan con el canto, pues concedida. Llega el anhelado momento del descanso. Nos dirigimos a la casa de los amigos de uno de nuestros compañeros, quienes nos reciben con la amabilidad y caridad de siempre.
Luego de un reconfortante baño y una frugal cena, nos disponemos a dormir. Mientras nosotros disfrutamos del reposo, los señores sacerdotes que nos acompañan cumplen con su ministerio y se dedican a confesar a los peregrinos. Y las religiosas que vienen de Querétaro se ocupan de preparar a los niños que harán su primera comunión en esta peregrinación. A las 9 de la noche se da el toque de queda y todo mundo se va a descansar. Lunes 14 de julio, segunda jornada. A las 4 de la mañana se escucha el llamado para despertar a los peregrinos. Rápidamente recogemos colchonetas, cobijas y todo lo que habíamos desempacado la tarde anterior para llevar nuestras maletas a la camioneta de uno de nuestros amigos que nos hizo la caridad de llevarlas, evitándonos las molestias que causa el llevarlas en los camiones maleteros. Desde la noche anterior nos despedimos de nuestros anfitriones, por lo que nos apresuramos a llegar hasta la punta de la columna. A las 5 de la mañana se da la bendición y se inicia la marcha del segundo día, durante la que se reza la primera parte del rosario. En menos de una hora nos encontramos ya en la hacienda El Saus. Minutos después de las 6 de la mañana se celebra la Santa Misa y se escucha la primera plática del día, que está a cargo del padre Justino Hernández, quien, cumpliendo las indicaciones del señor obispo de Querétaro, dadas el primer día en la Noria, habla sobre los importantes documentos del Concilio Vaticano II, destacando que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino enviado por el Padre. El Padre nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos, porque se complació en restaurar en Cristo todas las cosas. Dijo también que los peregrinos somos un ejército de almas vivas, de cristianos convencidos y comprometidos con nuestra fe. Por eso tenemos que dar testimonio como hombres de virtud y como pregoneros del amor mariano. Después de esta plática, el director espiritual de la peregrinación, padre José Morales, se refirió al problema de los adelantados que crece cada día, y tal parece que hay dos peregrinaciones simultáneas. Una es la buena, en la que marchan los devotos guadalupanos que de verdad aprovechan el tiempo, atendiendo a las pláticas y reconciliándose con Dios, y van formados en sus grupos, obedeciendo las disposiciones a las que se comprometieron a cumplir al inscribirse como peregrinos. Y la otra, la de los que no se inscribieron, o si lo hicieron, no saben a lo que vienen, no participan en los actos de piedad y solo provocan el desorden. A estos últimos, el padre Morales hizo un llamado para que mantengan un buen comportamiento dentro del orden, que no se salgan de sus grupos, que no se adelanten y que sigan el buen ejemplo de nuestros hermanos de la sierra, modelo de disciplina y fervor guadalupano. Son las 9 de la mañana. Emprendemos la marcha para rezar la segunda parte del rosario. A las 11:30 nos encontramos cómodamente situados y dispuestos a participar en la novena y plática que se celebra en el campo Juan 23. Es el padre Rafael Mendoza quien con elocuencia nos recuerda que nuestro peregrinar no es solo de 8 días, es de todos los días de nuestra vida. Subraya que cada hora, cada minuto de cada día debe ser un constante peregrinar, y agrega que así como este peregrinar lo hacemos bajo el impulso del Espíritu Santo, debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que lleguemos a la casa de nuestro Padre, a la mansión que el Señor nos ha destinado. A las 12:30 proseguimos el camino para completar la segunda jornada hasta San Juan del Río. Rezamos el trisagio y la tercera parte del rosario. Sobre el puente del río San Juan se forman los grupos de 4 en fondo para poder contar a los peregrinos y saber con mayor exactitud el número de romeros al arribar a San Juan, procedentes de Querétaro y otros municipios que tomaron esta ruta. Puntuales, según el horario, arribamos a las 2:30 de la tarde a las calles del centro. Una agradable sorpresa nos esperaba 3 cuadras antes de la iglesia parroquial. Un recibimiento como nunca antes se había hecho a los caballeros guadalupanos brinda la población. Asociaciones religiosas, banda de música, cohetes, confeti y serpentinas, y todo el pueblo sanjuanense lanza vítores a los caminantes y nos acompaña el tramo que falta para llegar a la parroquia. La emoción nos invade al grado de derramar lágrimas de gozo. Los cantos, los vivas y el tañer de las campanas se confunden en un solo sonido, y a las puertas de la iglesia, en un sitio elevado, el párroco del lugar, padre Francisco Herrera, junto con su feligresía, nos agasajan ofreciéndonos una calurosa bienvenida. En una hermosa y sentida alocución, el padre Herrera nos nombra a los peregrinos huéspedes de honor. Luego se deja escuchar un atronador: ¡Viva México católico! Así se abren las puertas del templo parroquial y de la población para recibir con júbilo a los romeros.
Nosotros entramos al recinto sagrado para cantar Salve Regina y salimos de inmediato para que puedan entrar los grupos. Mientras nosotros, después de un estimulante baño del agua tibia de San Juan, nos disponemos a descansar en una habitación de la casa de uno de nuestros amigos y compañeros de peregrinación. Siguen los señores sacerdotes con sus confesiones diarias y las religiosas con su preparación para las primeras comuniones, actividad esta última que dejarán pasar. Y también, como todos los días a las 9 de la noche, el toque. Martes 15, tercera etapa. El despertar a los peregrinos es ahora más temprano, a las 3 de la mañana, pues la jornada es larga y penosa. Después de un día agotador y pocas horas de sueño, estamos listos en el punto de partida para iniciar a las 4 de la mañana la temporalmente interrumpida marcha. Oigamos al padre Morales. La de hoy es una jornada muy bonita, sobre todo este principio, dice ya recorrido el camino que vale la pena y que hay que hacerlo pues tranquilas. Hay que hacerlo rezando, hay que hacerlo participando de los frutos que nos entrega nuestro Señor en esta peregrinación número 10. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Cúbrenos con tu manto maternal y danos tu bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Santa María de Guadalupe! En nombre de Dios, hermanos, adelante. Hoy es un día especial en esta peregrinación. Sí, porque aquí se incorporan los peregrinos de la sierra. Nos da mucho gusto saber que en esta memorable peregrinación son ellos los que ocupan los primeros lugares en la columna. Ya tendremos oportunidad de aprender con sus testimonios de vida cristiana. Esta vez la ruta presenta algunas modificaciones. Ya no salimos por la pendiente de la carretera, sino por un costado que nos conduce con menos esfuerzo y tal vez menor distancia hasta el campo Juan de Zumárraga. Aquí hago notar algo que debí decir desde un principio. Todos los días, los incansables señores sacerdotes que nos acompañan, siempre dispuestos, se colocan a lo largo de la columna y se separan un poco de la misma para confesar a aquellos que no pudieron hacerlo antes de salir o que intencionalmente se reservaron para esta ocasión, considerando que aquí disponen de todo el tiempo que deseen. Hay tal vez más confianza o acaso mejor preparación. El sacerdote se distingue de los demás romeros por su brazalete y su estola morada. Camina junto al penitente apoyándose a veces sobre su brazo para escucharlo mejor. Recorren así grandes distancias al parecer platicando, pero en realidad ayudando al ministro de Dios a una buena confesión amplia y sencilla. De pronto se detienen. El penitente se arrodilla sobre el asfalto, las piedras, el pasto o el lodo y recibe con los rayos del astro rey o con la caricia de la absolución del sacerdote y el perdón de sus pecados. Después de rezar la primera parte del rosario y al pasar por Palmillas, recordamos con nostalgia una de las más tradicionales ermitas peregrinas que por desgracia ya no visitamos. Es la que tiene una imagen guadalupana del tamaño de la del ayate original, resguardada por un marco formado por piedras de mármol de Bizarrón y otros lugares queretanos. También recordamos los amables recibimientos de que siempre hemos sido objeto cuando se nos invita a gustar la exquisita comida mexicana, y que también hoy disfrutamos gracias a los amigos de Palmillas. Ya por la desviación a Toluca, un poco más adelante se encuentra el campo Juan de Zumárraga. Momentos antes de llegar el grueso de la columna a este lugar, son condecorados todos los integrantes del grupo de vigilancia con motivo del centenario de la peregrinación de hombres a pie de Querétaro al Tepeyac. Minutos después de las 8 de la mañana se celebra el santo sacrificio de la misa y toca al señor cura Filiberto Carrillo dar la primera plática del día. Los aproximadamente 20.000 peregrinos que formamos ya esta centenaria romería, escuchamos con atención e interés al padre Carrillo, ilustre poeta quien fuera director espiritual de esta peregrinación durante varios años y autor del himno de los peregrinos, entre otras muchas obras literarias.
Con su fogosidad característica, nos habla del reino de Dios, de la palabra de Dios que es como la semilla, el germen, el principio del reino mesiánico, que si no lo recibimos con el candor y la sencillez de un niño, no podremos entrar en el reino de los cielos. El reino mesiánico de Cristo nuestro Señor aquí en la tierra consiste en la verdad de su palabra santa, en la obra de sus milagros, extraordinarios, en su persona adorable, que apareció entre nosotros haciéndose semejante en todo, menos en el pecado. En otra parte de su hermoso mensaje, el padre Carrillo se dirigió a Santa María de Guadalupe. Madre Santísima de Guadalupe, Reina, patrona y madre de todo tu pueblo mexicano, Reina y madre de todos sus peregrinos, aquí estamos, madrecita, dispuestas a recibirles y al perdón de Dios en este año centenario, dispuestos a recordar esos milagros que prueban la divinidad de Dios y que nosotros sí creemos y no seremos malditos como Corazaín y Betsaida, de quienes hablaba el Evangelio, porque no creyeron en Cristo. Estamos, madrecita, pidiendo las bendiciones de Dios y también tus bendiciones maternales. Al término de esta ceremonia, todos los peregrinos buscamos el lugar más cómodo para almorzar. A las 10 de la mañana continuamos la marcha, cantando y rezando simultáneamente en todos los grupos la segunda parte del rosario. Con cielo nublado y soleado a ratos, vamos escuchando los cantos de todos los grupos, particularmente los de los peregrinos de la sierra. Al mediodía, al filo de las 12, siguiendo las recomendaciones de esta peregrinación, rezamos el Ángelus, hermosa oración que nos recuerda el momento sublime de la Anunciación, costumbre que se practicaba en todos los hogares cristianos, en el campo y en general en todas partes, y que lamentablemente se ha ido olvidando. A las 12:30 ya se encuentran todos los grupos acomodados estratégicamente alrededor de la capilla móvil y cerca de las bocinas del equipo de sonido para rezar la novena y escuchar la plática efectuarse en el campo Santa Sara. Toca al padre Jaime Reséndiz, párroco de Tequisquiapan, anunciar la palabra de Dios. Nos habla ampliamente de algunos temas del Concilio Vaticano II. En una parte de su homilía nos recuerda que nuestro Señor apacienta sus ovejas en todo el mundo. Esta peregrinación es un testimonio de que nuestro Señor Padre Dios hoy, en este tiempo, está apacentando estas ovejas. Y por eso nosotros nos reunimos y si nos sentimos pequeñas ovejas, porque no nos llega una mayoría de ellas, nosotros nos damos cuenta de que nuestro buen Padre Dios nos toma en su regazo. Después de escuchar al padre Reséndiz, el padre José Morales nos invita a oír las reflexiones de un seglar, de un peregrino, un médico, que nos narra sus experiencias. Su tema, el alcoholismo. Nos cuenta que después de 17 años de haber sido alcohólico, de sufrir muy amargas frustraciones, llegó a la solución que propone. Se trata de un programa de recuperación. ¿Y quién es alcohólico? El alcohólico es aquel que no puede dominar su manera de beber, aunque beba una sola vez al año. Luego de confesar que bebía porque estaba frustrado, porque estaba inseguro, y de darnos a conocer muy amargas vivencias, dice: Dios, el que me dejó vivir, el que me dio vida, el que a través de los accidentes de carretera, 6 carros me acabé dentro de mi alcoholismo activo. Y ahora lo entiendo que no fue más que un don, que estoy vivo de milagro, que Dios me dejó vivir para rescatar borrachos, para eso estoy aquí. ¿Cómo no luchar por el que está sufriendo dentro de las garras del alcohol? ¿Cómo no decirle, hermano, ven a un grupo de alcohólicos anónimos, ven a nuestras juntas, ven a recuperarte con nosotros,
No nos importa lo que hayas cometido, todos caben dentro de esta institución. ¿Cómo no decirles a los familiares del enfermo alcohólico? Hay una solución, sí la hay, en Alcohólicos Anónimos. Faltando 5 minutos para las 4, hace su arribo a Polotitlán la columna guadalupana. Mientras atravesamos las calles, leer los hermosos mensajes de la pastoral juvenil que presentan en el camino y a la entrada de cada lugar. Termina así la tercera jornada, una de las más pesadas de esta peregrinación. Dios te salve, Dios te salve. Miércoles 16, cuarta jornada. Dios te salve, gran Señor. Desde la noche anterior agradecimos a nuestros anfitriones su generosa hospitalidad y con cierta calma caminamos a incorporarnos a la columna, que esta vez sale más tarde, pues el trayecto es el más corto de toda la bendita caminata. En punto de las 6 de la mañana el padre director José Morales da la bendición para comenzar el cuarto día de camino, con el que se cumple la mitad en tiempo de esta 100ª aventura. En el recorrido rezamos la primera parte del rosario. Ya un poco después de las 7 de la mañana, y bajo un sol esplendoroso, rezamos el cuarto día de la novena y asistimos al santo sacrificio de la misa en el lugar conocido como El Álamo. Esta vez el celebrante fue el padre Prisciliano Hernández, quien en su homilía habló de la alianza de Dios con el hombre y del género humano, al que comparó con robots, seres sin sentimientos, sin compromisos, sin relaciones personales de los unos para con los otros, del yo hacia el tú. Dijo que las personas ya no se tratan como tales, sino más bien como cosas, y que las diferencias entre unos y otros van creciendo cada día, sobre todo en las grandes ciudades. Todas estas pláticas, según escuché a unos hermanos peregrinos, son las que nos mueven a continuar en estas peregrinaciones, ya que son un medio para acercarnos a Dios y nos incitan a cambiar de lo malo a lo bueno y de lo bueno a lo mejor. Son, dicen, auténticos ejercicios espirituales. Reconfortados espiritualmente y aprovechando el descanso para reponer energías, y después de un opíparo almuerzo, emprendemos el camino nuevamente para cubrir la distancia que nos falta, sin descanso. Y una vez más con cánticos y rezos proseguimos la marcha hasta Arroyo Zarco, entre torrenciales aguaceros y lodazales. Llegamos al arroyo que esta vez no rebasaba al único puente, que consiste en un grueso tronco de árbol tendido entre ambas orillas, por el que quienes no deseamos mojarnos, tenemos que esperar turno y tener la suerte de no resbalar y caer a causa del lodo. Otros prefieren atravesar el arroyo, que en algunas partes les da a la rodilla. Hay otros que hacen el traslado a caballo o en burro, pero todos con gran alegría atravesamos el pequeño río para ir a instalarnos. Aquí recibimos la muy agradable visita de un gran amigo, ex compañero peregrino y de su estimable familia, quienes, como en otras ocasiones, hacen el viaje desde la Ciudad de México, donde radican, para venir a saludarnos y traernos una cita comida. Por cierto, en este lugar es donde más se dificulta el alojamiento, pues no hay kioscos, ni portales, ni escuelas u oficinas públicas, o simplemente iglesias que también en otros lugares sirven de refugio. Prácticamente solo se cuenta con el casco de una ex hacienda, una vieja casona, unos cuantos albergues cubiertos y algunos aposentos construidos por los propios peregrinos. Por nuestra parte, pernoctamos en un cuarto entre mazorcas, pero muy contentos y muy bien atendidos. Jueves 17, quinta jornada. Amanece el quinto día de camino. Son las 3 de la mañana y hay que estar dispuestos para emprender la marcha a las 4. Como todos los días, se da la bendición y en la penumbra, entre lodazales y pequeños arroyos, proseguimos la senda con el rezo de la primera parte del rosario hasta llegar a Los Aldamas para almorzar a las 7 de la mañana.
Hora y media más tarde pasamos por Calpulalpan, camino a un hermoso paraje, al bosque, lugar en donde será la gran celebración de los 100 años de la marcha al Tepeyac. Minutos después, ante nuestros ojos se presenta el digno escenario para tan gran acontecimiento. Luce en verdad hermoso. En un claro del bosque, teniendo al frente en un pequeño promontorio la capilla móvil, se forma un amplio círculo en el que admiramos un bello tapete en forma de corazón, realizado con acerrín de colores, y en el que se colocan los 355 niños que, vestidos de blanco, o a semejanza de Juan Diego, recibirán por primera vez el cuerpo de Cristo. Allí mismo se forma también un letrero que dice: A Cristo por María, Diócesis de Querétaro a tus pies, 1886-1986. Un poco arriba y atrás de la capilla móvil y a ambos lados se colocan hermosos murales hechos por hermanos peregrinos. Con la presencia del pastor de la Grey Católica Queretana, Monseñor Alfonso Torisco Vián, se reza la novena y se celebra la misa de las primeras comuniones, las que fueron instituidas hace años en el teatro por Monseñor Sebastián Berumen, quien fuera director espiritual de la romería y al que recordamos con mucho afecto y respeto. La homilía de esta celebración está a cargo de Monseñor Florencio Olvera, quien dice que el hombre que no es humilde, no acerca a Dios, no puede dar testimonio de que Dios bajó del cielo, no agradece esa bondad que ha roto los para hacerse presente en nosotros. Ese hombre orgulloso que no escucha a Dios, no saborea ese acercarse al Señor. Luego recuerda las palabras del Señor cuando dijo: Acérquense a mí todos los que estén angustiados. Y si cada sacramento es un acercamiento, el Señor Jesús instituyó la Eucaristía para acercarse a nosotros. Al dirigirse a los pequeños les dice: Ustedes son ahora la iglesia infantil y serán la iglesia adulta de mañana, la iglesia que no se separará de Cristo. El Señor viene a ustedes para alimentarlos y hacerlos fuertes. En su momento, el señor obispo y los 30 sacerdotes que acompañan a esta 100ª peregrinación imparten a los niños la primera comunión. Es un maravilloso espectáculo ver a estos chiquitines, almas puras que, olvidando el cansancio y las privaciones, llegan con la alegría de su niñez a participar por primera vez del banquete celestial. Luego el prelado queretano entrega diplomas al director y exdirectores espirituales de la peregrinación y al presidente y expresidentes de la Pía Unión de Peregrinos. Posteriormente, en un acto impresionante, se imponen medallas a algunos peregrinos que cumplen 25 y 50 años de realizar la romería. Vemos llorar emocionados a hombres rudos, viejos caminantes que recorren cada año la senda que lleva a la casa de la Virgen Morena. Vivimos una mañana esplendorosa en la que el sol asoma para brindarnos su brillo y su calor. La multitud reverente ante la celebración. Todo dentro de un escenario magnífico, una singular catedral hecha por el mismo Dios. Tiene como bóveda el azul del cielo, como muros los hermosos árboles del bosque y como fondo el infinito. Es algo que nunca antes había visto. Hasta este lugar viene la madre, la esposa y los familiares de uno de nuestros compañeros peregrinos para dar comida gratuitamente a todo el que lo solicite, en particular cuidando que no les falte a los hermanos de la sierra. Nosotros también disfrutamos de su generosidad. Que el Señor le recompense abundantemente. Todavía, bajo un sol resplandeciente, proseguimos nuestro azaroso andar a la 1 de la tarde. No tardamos en pasar por Canalejas y a un lado de la hermosa iglesia situada en la cima de un cerro y que se construyó con ayuda de los peregrinos. Durante la marcha rezamos la tercera parte del rosario y el trisagio. Después de 3 horas llegamos a Jilotepec, que como siempre nos recibe con cariñoso entusiasmo. Viernes 18, sexta jornada. Gran Señor, Dios te salve. Un poco más acostumbrados a caminar y tal vez con nuestro organismo más adaptado a las fatigas, llegamos al 6º día de nuestra peregrinación. Por cierto, es el penúltimo día que nos despertamos a las 3 de la mañana. Sin embargo, no debemos perder tiempo en arreglar nuestras maletas para alcanzar a la columna. A las 4 se da la bendición y se inicia la marcha. Casi al comienzo de nuestro camino, rezamos la primera parte del rosario y 2 horas y media después, buscamos acomodo en el campo Ojo de Agua para asistir a la tradicional ceremonia de imposición de medallas a peregrinos que han cumplido 25 y 50 años de peregrinar.
Poco antes de las 7 de la mañana da comienzo la novena e inmediatamente después el santo sacrificio de la misa y la plática a cargo del padre Manuel Valdés Otelo de la parroquia del Zamorano. Comienza diciendo que Dios nuestro Padre en todo tiempo y en todo momento está al pendiente de nosotros y quiere salvarnos. Luego se refiere a los sacramentos según el Concilio Vaticano II. Y al hablar sobre el bautismo recordó que el bautizado queda integrado a la Iglesia de Cristo que Cristo fundó. En lo que respecta al sacramento de la confirmación, señala que es el lazo de unión con la Iglesia, con Cristo. De una manera muy especial nos unimos más íntimamente con la Iglesia de Cristo. El confirmado recibe una gracia personal, recibe al Espíritu Santo en su vida y una fuerza excepcional para defender su fe. Al llegar al sacramento de la Eucaristía, reitera que es el centro de todos los sacramentos y de toda la vida cristiana. Es la fuente, la cima, la cumbre de toda la vida cristiana. Dice: quien vive este sacramento vive unido a Dios, vive pegado con Él. Quien entiende este sacramento y participa de Él, goza de la comunión, de la unidad. Es la prueba de unidad, de que la Iglesia vive unida, de que el pueblo de Dios que lo formamos nosotros, todos los bautizados, hay unidad, hay paz, hay alegría, hay amor cuando se participa de este sacramento. Después de la celebración eucarística, el director espiritual, Padre José Morales, se dirige a los peregrinos con esta reflexión. Piensen, dice, que así como venimos peregrinando durante algunos días en la iglesia, así vamos en la vida diaria allá en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestras estructuras naturales. La iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. En realidad, muchas veces nos salimos de esa vivencia propia, especialmente de nuestro bautismo. Nos separamos de lo que significa el testimonio de esos sacramentos y llevamos una vida divorciada, un ratito de piedad y muchas horas y días alejados de Dios. Viene después la ceremonia de imposición de medallas a peregrinos que no la recibieron en el bosque. Son 5 de 50 años y 381 de 25. Todos formando un enorme círculo, y con lágrimas de emoción reciben sus medallas de manos de los sacerdotes y directivos. Después escuchan al Padre Morales que les pide sean ejemplo para sus semejantes, que ahora adquieren un compromiso al recibir la medalla y que por consiguiente están obligados a dar testimonio ante el mundo. Qué bueno sería, reiteró, que un peregrino viviera su vida cristiana en su camino, con su familia, con sus hijos, con sus semejantes, viviendo su fe profundamente. El Padre Juan Berumen también nos habla de la peregrinación. El verdadero significado, el verdadero sacrificio, debemos distinguirlo del sacrificio material, como tú ves. Hay un sacrificio material, yo diría, que son las fatigas, los sufrimientos propios de esta peregrinación. Los soles ardientes, las lluvias, el camino que se alarga, la carretera que se calienta hasta quemar los pies, pero además de este sacrificio material, que indudablemente es de grande mérito para los peregrinos y muy agradable a Dios y a su Madre Santísima de Guadalupe, hay el otro sacrificio, un sacrificio moral, y otro más grande que Dios exige y que es el verdadero significado de la peregrinación. La renovación del espíritu cristiano. Porque tú consideras que estas penas, estos sufrimientos, serían inútiles si no fueran encaminados a la renovación del espíritu. Y esa es la grande tristeza que nos causa a nosotros, los sacerdotes, ver cuántos peregrinos haciendo sacrificios materiales
y aun morales, pero del orden temporal, no han conseguido o no encaminan todo esto a este fin principal, a que tiene la peregrinación, a la renovación de la vida espiritual. Poco tiempo después nos encontramos en Corrales. Son las 9:30 y nos disponemos a almorzar. Una hora después reanudamos la marcha y rezamos la segunda parte del rosario. Vamos camino a la cañada de Tlautla, otro hermoso paraje de este recorrido. Una gran hacienda enclavada en una cañada, rodeada de frondosos árboles de gruesos troncos que dan una sombra confortable. Antes de llegar, todos los grupos participaron en la ola gigantesca. Al grito de ¡Viva María!, los primeros grupos levantan la mano con el sombrero y luego la bajan. Así le siguen los demás grupos hasta el final de la columna. Bien alimentados y ligeramente descansados nos dirigimos a la carretera para, a las 2 de la tarde, proseguir nuestro itinerario a la hospitalaria de Tepeji del Río. En el trayecto rezamos la tercera parte del rosario, cantamos, y es tal el entusiasmo por llegar, que inconscientemente aceleramos el paso y llegamos al término de la jornada casi una hora antes de lo señalado en el horario. No obstante, el alegre pueblo de Tepeji nos recibe con la acostumbrada alegría desbordante, acompañando los espontáneos vivas con cohetes y vuelo de campanas. Sábado 19 de julio. Séptima jornada. Hoy, sábado 19 de julio, es el día en que participamos en otra larga y penosa jornada. La llegada a la punta de la columna se dificulta un poco por las calles estrechas que tenemos que atravesar hasta llegar al puente del río Tepeji. Allí esperamos la llegada del padre director para recibir la bendición e iniciar la marcha. Mientras aguardamos pacientemente, gozamos de las alegres interpretaciones de la chirimía que viene del pueblo Bochasni del municipio de Cadereyta. Sus estridentes flautas y su acompasado tambor tocan toda clase de música, como las mañanitas guadalupanas, cantos de la peregrinación y alabanzas. Esta chirimía nos viene acompañando en todo el camino. A las 4 se da la bendición y comienza la penúltima etapa. Una vez formada la columna, entre cantos rezamos la primera parte del rosario y desafiamos la difícil cuesta de la carretera. Pocos kilómetros adelante pasamos por el lugar conocido como el Anfiteatro, paraje en el que se iniciaron y celebraron por muchos años las primeras comuniones de los niños y atos peregrinos. Solo queda como recuerdo el altar que presidió los actos litúrgicos. Pero este altar, al contrario de otros, sí luce limpio y reluciente y adornado con flores. Y no solo en esta ocasión, cada vez que paso por aquí, que es muy frecuente, lo veo igual. Dios bendiga y premie a quienes lo cuidan. Después de 3 horas de agotadora marcha, llegamos a San Miguel de los Jagüeyes. Aquí ya fueron más notorios los casos de peregrinos con muestras de fatiga. No obstante, poco después de las 7 se reza la novena, se celebra el santo sacrificio de la misa y escuchamos el sermón del padre Guillermo Landeros, párroco de Bizarrón. Comienza recordando las palabras del Papa Juan Pablo II en el año santo de 1983 y dice: «Abrid las puertas al Redentor, es el grito que se oye ahora en este centenario de nuestra peregrinación, es el anuncio de la primera predicación de nuestro Señor Jesucristo cuando decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el anuncio también de Santa María de Guadalupe que nos muestra la verdadera fe en Dios por quien se vive». Más adelante dice: Dios es un Padre misericordioso que está obsesionado por perdonar, por dar la alegría, la paz, por consolar a sus hijos. Y el sacramento de la penitencia es el encuentro amoroso, el encuentro gozoso del hombre con Dios su Padre. Por eso la fuerza del cristiano es el sacramento de la penitencia, es la misericordia de Dios que baja aquí sobre la tierra, que viene a nosotros. Y sigue diciendo: los sacerdotes no son los jueces, sino los salvadores de este sacramento de la misericordia, que tienen el oficio de representar al Padre misericordioso y de alentar al penitente a ese encuentro con el Señor, a ese encuentro con la comunidad. Más adelante señala que el peregrino debe ser un evangelizador. Continúa la celebración y al llegar al momento de la comunión formamos largas filas para recibir el pan eucarístico.
Concluida la ceremonia, nos apresuramos a almorzar para descansar un poco más y reponer energías, ya que nos espera otro largo trayecto de 3 horas. A las 9:30 nos abalanzamos alegres a la carretera. 1 hora después rezamos la segunda parte del rosario y a las 12 el Ángelus. Media hora más tarde tenemos delante el puente de Coyotepec. En este lugar no dejamos pasar la oportunidad de satisfacer nuestro apetito y apagar nuestra sed, así como dar aunque sea un ligero descanso a nuestro fatigado cuerpo. A las 2 de la tarde, sin reponer satisfactoriamente nuestras energías, estamos listos para concluir el tercer y último tramo de 3 horas de esta penúltima etapa. Rezamos el trisagio y la tercera parte del rosario. En este momento corroboramos con mucho agrado que las motivaciones hechas en esta peregrinación para el piadoso rezo del rosario han rendido sus frutos. En días anteriores notamos un mayor fervor en esta devoción tan del agrado de Cristo y de la Virgen María. Ahora lo estamos viviendo. Ya no es el recitar monótono de las Ave Marías, es el recordar y repetir conscientemente el saludo del Arcángel San Gabriel a María. Es decirle, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Y continuar con las palabras de Santa Isabel, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y luego las invocaciones de la Iglesia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así sea. Y al llegar a la letanía, con qué gusto vamos desgranando esas alabanzas, esos piropos a la Madre de Dios, como cuando lo hacemos con nuestra Madre de la Tierra, a la que con naturalidad le decimos, mamacita, qué buena eres, que Dios te bendiga, y como si fuera letanía, mamá, qué linda, qué leñosa, etc. Así le decimos a María, Madre de Dios, Madre nuestra, Estrella de la mañana, Consuelo de los cristianos, Reina de los ángeles, etcétera, etcétera. Puedo decir ahora, aprendimos a rezar con devoción, con sinceridad, con confianza en nuestra Madre, a quien muy pronto veremos en la visita que esperamos realizar. Cuando el cansancio parece vencernos, casi sin darnos cuenta, aunque ya lo esperábamos, vamos pasando a un lado de la caseta de cobro de la carretera. Está por concluir esta difícil jornada. El tramo que separa la autopista del pueblo de Cuautitlán se nos hace eterno. No obstante, sacamos fuerza solo Dios sabe de dónde, y a las 5 de la tarde vamos entrando a Cuautitlán. También aquí el recibimiento es entusiasta, máxime que algunas familias queretanas han venido hasta aquí para esperar a sus familiares. El párroco del lugar nos dirige unas palabras. Entren pues en el templo de nuestro Señor Jesucristo, para que tengan parte aquí en la tierra y en el cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. A las 9 de la noche se da el toque para recogerse. Uno de nuestros compañeros y amigos nos brinda su casa para pernoctar. Después de un reconfortante baño, nos obsequia con una exquisita cena y luego a dormir. Dios te salve, Dios te salve. Domingo 20 de julio, última jornada. Dios te salve, gran Señora, y Dios te... Hoy es el último día de marcha, y la sola idea de llegar a venerar la milagrosa imagen de Santa María de Guadalupe nos da renovadas fuerzas. Vamos alegres porque sabemos que hoy estaremos en la casa de María. Como si fuera el primer día, nuestro cuerpo acostumbrado y adaptado a las fatigas del camino se siente fresco. Ya han quedado atrás todos los pequeños o grandes sacrificios que, quiero aclarar, nunca son atentatorios para la salud. Cuando a algún peregrino se le nota alguna incapacidad física para continuar, se ordena que sea trasladado a alguna ambulancia o a cualquier otro vehículo que pueda transportarlo. Repito y quiero aclarar, por si alguna persona que no sea peregrino llegara a oír esta narración, que a ningún peregrino enfermo se le permite emprender o continuar la marcha si no lo autoriza alguno de los médicos que vienen con nosotros, el padre director espiritual, los señores sacerdotes, la Cruz Roja, que por cierto nos acompaña durante todo el trayecto, o algún miembro de la Pía Unión de Peregrinos. A las 3 de la mañana mis compañeros y yo ya estamos listos para ir a tomar nuestros lugares en la columna. A las 4 se da la bendición y se inicia la marcha. En estos momentos nuestras almas experimentan cierta inquietud. Emociones encontradas nos invaden. Hay una sensación de incertidumbre.
La misma alegría de saber que después de las duras jornadas y penas corporales de estos 8 días, pero reconfortados con prácticas espirituales, estamos tan cerca de la Basílica de Guadalupe, a donde dentro de unas horas llegaremos reverentes a postrarnos a las plantas de la imagen bendita estampada en la tilma de Juan Diego para entregarle a nuestra Madre nuestro amor, nuestros sacrificios, así como a implorar su auxilio y protección. Y por otra parte, con una gran tristeza, pues nos damos cuenta que hoy está por terminarse esta hermosa aventura a la que ya nos habíamos acostumbrado y que tantos beneficios espirituales nos ha proporcionado. ¿Cómo quisiéramos que se prolongara indefinidamente, que nunca terminara esta vida que se antoja fuera de este mundo? Pero no es posible. Esta será la última jornada, la última ocasión en este año de convivir con nuestros hermanos peregrinos. Una vez integrado totalmente nuestro grupo, se inicia el rezo de la primera parte del rosario, alternando misterios con cantos. Al terminar esta práctica, comienzan con mayor entusiasmo los comentarios de esta romería. En fin, se pasa rápidamente el tiempo y sin darnos cuenta son ya las 6 de la mañana. Así que sobre la marcha se reza la segunda parte del rosario. Momentos después vamos pasando por Lechería, un lugar de gratos recuerdos para muchos de nosotros, pues aquí anteriormente acampábamos para esperar el paso del tren de los peregrinos que no pudieron venir a pie. Nos arrojaban naranjas, limones y otras frutas junto con sus saludos y palabras de aliento. Aquí también se bailaba el hueso, al igual que en Barrientos. Por cierto, aquí me tocó bailarlo a mí. Bailar el hueso es ya una tradición y deben bailarlo todos los novatos. Se trata de ejecutar una danza con un hueso en la mano, rodeado de sus compañeros, y que divierte a todos por igual. Una hora más tarde, a las 7, ya estamos en San Rafael, otro punto para muchos de grata memoria. En este paraje nos encontramos como todos los años, si mal no recuerdo desde hace unos 40, con almas caritativas que se han echado a cuestas la loable tarea de elaborar con mucho tiempo de anticipación una muy abundante comida que obsequian a los cansados peregrinos, y con especial cuidado a los de escasos recursos, como lo son los que vienen de la sierra. Por ahí vemos como en otros años al Padre Morales bendecir esos alimentos y a los bienhechores que los proporcionan. Luego de comentar con nuestros benefactores los incidentes del camino, continuamos rumbo a lo que conocemos como el Cerro del Perdón. Ahí rezamos la novena, oímos la última misa al aire libre, escuchamos una edificante plática y recibimos la última comunión a campo abierto. Ya no es el mismo Cerro del Perdón que conocimos. Este ya está poblado, pero estamos cerca, en otro campo. Sin embargo, para el caso es lo mismo. Lo que cuenta es la intención, porque en él se pide perdón a Dios y a todos los que hemos ofendido. Aquí escuchamos conceptos bellísimos de la misericordia divina y de la intervención decisiva de María en ese perdón. Jesús, el Hijo de Dios y de María, concebido por obra del Espíritu Santo en el claustro virginal de la más pura de todas las mujeres, es nuestra absoluta garantía. Qué consolador es saber que tenemos una Madre en el cielo y que esta Madre está revestida de gran poder, que su corazón rebosa piedad y misericordia y que extiende sobre nosotros su manto de protección. María, esa criatura privilegiada que no está rodeada de los resplandores de la divinidad, que no es omnipotente por sí, pero que podemos decir es omnipotente por gracia, porque basta que manifieste su voluntad para que Dios Todopoderoso apruebe, conceda y lleve a cabo lo que ella le pide. Sus ruegos siempre son escuchados. Con el dulce título de Madre la llamamos, a María de Guadalupe, a la bella y sin par criatura. Madre mía es la palabra que pronunciamos cuando dirigimos nuestras plegarias a quien el cielo nos deparó para que fuera nuestra benéfica protectora. Singular, excepcional instrumento de reconciliación con Dios. Ojalá todos nos hagamos dignos de su patrocinio, elevando nuestra devoción a esta tierna Madre. Entonces nada podemos temer. Esta brillante estrella guiará nuestros pasos y como cariñosa madre nos llevará de la mano a la bienaventuranza, a la feliz y perdurable presencia de la divinidad. A las 10 reanudamos nuestro peregrinar, rezamos el trisagio y la tercera parte del rosario. Ya casi estamos por concluir el mismo camino que recorrió Juan Diego, pero ¿cómo se hace pesada la jornada? Es agotadora porque estamos caminando sobre pavimento. Un poco más adelante, tenemos a la vista la basílica,
Las calles nos parecen más largas. La emoción crece por momentos al escuchar por doquier los vivas a la Virgen de Guadalupe. Paso a paso nos vamos acercando a la meta, hasta que al fin llegamos. Son las 12. Las campanas de la basílica dejan escuchar su vibrante tañer, y nosotros entonamos el bellísimo canto, pues concebida. Se inicia nuestra entrada. Unos cuantos momentos y ya estamos frente a ella. Es una sensación indescriptible, es una sensación hermosa, una emoción inenarrable. Yo así lo siento. Llora uno de alegría. Los sollozos nos impiden seguir cantando. Nos invade un amor infinito, una ternura filial, un gozo inefable. Luego viene el diálogo íntimo. El corazón parece querer ir del pecho. El alma en silencio no acierta a decir más que: salve, madre mía, gracias, gracias por todo y por haberme permitido llegar con bien. Ella misma parece emocionada de vernos a sus plantas. Contemplamos su tierno rostro moreno lleno de belleza, virtud y dulzura, inclinado suavemente para escuchar y atender nuestros ruegos. Le pedimos por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestros enemigos. Nadie ha invocado a María que no haya experimentado un inefable consuelo. Hemos encontrado en ella el bálsamo saludable que mitiga nuestras penas. Nuestra alma se ha llenado 1000 veces de un santo gozo cuando, al fijar nuestra mirada en el ayate que la representa, sentimos adquirir nuevas fuerzas, particularmente cada año al venir a su encuentro después de largos 8 días de camino. Camino venturoso y claro para llegar a Dios. Nuestra Madre está ahí para escuchar, para consolar, para remediar nuestras dolencias. Ha sido tanta la emoción que casi no me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor. En momentos no se escucha nada, queda uno semi-inconsciente. Como en sueños percibo que el señor obispo de Querétaro nos ha dado la bienvenida, que se ha oficiado una misa concelebrada y que se nos ha dirigido un bello mensaje que desgraciadamente no pude grabar y del que no tomé debida nota. Cuántos hermosos hechos he recordado aquí, pero cuántos otros han quedado sin relatar. Ya para abandonar el recinto sagrado, me encuentro a la salida con algunos amigos y compañeros. Comentamos brevemente los incidentes de esta 100ª peregrinación y nos despedimos deseándonos lo mejor y comprometiéndonos a cumplir nuestros propósitos, entre los que se cuentan el de rezar el rosario como lo pide urgentemente la Santísima Virgen en todo el mundo, procurando hacerlo en familia, y a vivir nuestra vida cristiana en el trato con nuestros hermanos. Finalmente viene la pregunta: ¿estás listo para la próxima? Desde luego, es la respuesta. Ya estamos preparándonos desde este momento. Salgo meditando. Vi a la Virgen morena que inundó mi alma de una dicha inmensa, de consuelo íntimo, de un bienestar que se siente. Sí, que se siente, pero que, repito, no hay palabras para expresarlo. Yo solo sé que estuve a los pies de mi madre, que sentí muy dentro de mí su presencia bendita y su acción vivificante. Para mí, el participar en estas peregrinaciones y llegar a la basílica es encontrar a Cristo en mi Madre del Cielo, es hablarle, es pedirle, y yo la encontré, le hablé y le pedí.